Hola, hola. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al foro Privacidad en la Era Digital. La autoridad y los otros expertos nos explicarán la importancia y desafíos de la protección de datos personales. Queremos resaltar que en este evento contamos con los más prestigiosos panelistas y de más alto nivel en conocimiento para tratar este tema. Antes de continuar, pedimos a los presentes, por favor, silenciar sus teléfonos celulares. Recordamos que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de quien las dice y no representan las posturas de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Para dar inicio a este foro, invitamos a nuestra directora ejecutiva, Gabriela Uquillas, quien tiene unas palabras para nosotros, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Para nosotros es un honor, una vez más, hacer un evento de esta naturaleza. Me parece que ya es el cuarto foro de nivel empresarial que hemos hecho en los últimos 3 meses. Y la idea es brindarle al socio esa información de actualidad, esa información jurídica, esa información destacable que le va a servir en el día a día de sus acciones. Y muchas veces cuando hablamos de esta protección de datos, todavía no hay una conciencia clara de qué significa, qué es lo que yo puedo hacer con la información que conozco de cada una de las personas, porque hoy en día la información es poder. ¿Y qué puedo hacer con esa información que tengo porque la adquirí por estar en una empresa o porque registré mis datos en una página web o porque me la pasaron las mamás de la escuela? ¿Qué puedo hacer con esa información y hasta dónde puedo llegar sin que esté atentando con cada una de las personas que son titulares de esa información? Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestros panelistas, entre los que tenemos a Fabricio Peralta, a quien yo les pido que le den un doble aplauso. ¿Y por qué doble aplauso? Porque tenemos el orgullo de decir que Fabricio, además de ser hoy el superintendente de protección de datos personales del país, es un ex colaborador de la Cámara de Comercio, nuestro asesor jurídico por varios años, y comprenderán el nivel de asesor jurídico que teníamos mientras Fabricio estaba con nosotros. Entonces, eso sumamente especial tenerlo en casa nuevamente y que nos acompañe dándonos sus puntos de vista. Tenemos también a Rafael Bonilla Armijos, quien nos acompaña. Ya van a hacer una lectura particular del currículum de cada uno. A Gilberto Gutiérrez, que es consultor y también nos acompaña el día de hoy con sus, con sus criterios, sus ideas al respecto. Y una moderadora de lujo, que es Gabriela Guzmán, gran amiga, abogada, e involucrada en este mundo complejo y novedoso de la protección de datos. Dicho eso, yo espero que para ustedes sea un foro de altísimo interés, de altísimo beneficio. Siéntanse libres de plantear todas las preguntas que ustedes quieran. Aprovechemos a los expositores, aprovechemos a la autoridad, que esta oportunidad no se tiene todos los días. Al final hay un mecanismo.
formal en el que les van a dar unos papelitos, cada uno puede poner su pregunta, lo hacemos así por una dinámica más ordenada. Gabriela, como moderadora, va a elevar las preguntas a nuestros panelistas. Así que si tienen a alguien en particular que quisieran que sea quien la resuelva, también en el papelito pongan pregunta para Rafael, pregunta para Fabricio o pregunta para Gilberto. Dicho eso, y para no alargarnos más, siendo que estamos con unos minutitos de retraso, yo le voy a pedir a nuestros panelistas que por favor nos acompañen. Fabricio, toma asiento por favor. Gilberto y Rafael, que es tan amable. Y aquí tenemos un puesto muy especial para nuestra moderadora, Gaby, por favor. El micrófono a partir de ahora es todo suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Muy bien. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Cámara también por estos espacios y esta iniciativa. Yo estoy muy contenta de estar aquí y de poder, pues, atender con el compartir de información de último nivel y, por supuesto, bueno, de primer nivel, perdón, y quise decir, tenemos tantas novedades en este mundo de la protección de datos que para mí es un privilegio que también Fabricio esté aquí acompañándonos. ¿Y por qué lo digo? En este foro que llamamos La privacidad en la era digital, es importante saber que en nuestro país también hemos empezado a marcar un camino dentro del cual vamos estableciendo normas y principios en los que va a ser más fácil que todos hagamos negocios y por supuesto que convivamos en la era digital con un profundo también respeto hacia el ser humano. Entonces, hay un camino que desde el año 2021 se viene recorriendo, que es el año en el que se expide la primera ley, o sea, nuestra ley orgánica de protección de datos personales, y este camino ha venido, por supuesto, siendo acompañado de más norma, pero a su vez, en el artículo 77 de esta ley ya sabíamos que íbamos a tener una autoridad que iba a estar, por supuesto, encargada de velar por el cumplimiento de la norma y la protección de los derechos personales. Y es así que se crea la Superintendencia de Protección de Datos Personales y con fecha, para no equivocarme, la tengo aquí anotada, el 23 de abril del año 2024, Fabricio se ha posicionado en esta calidad como superintendente. Y de ahí hasta este mes, la verdad es que ha sido unos meses de poder ver algunos cambios interesantes en cuanto a que ya tenemos claridad en su estructura, ya vemos que hay incluso regulación que han sacado a través de una primera normativa. Así que es así que yo quisiera abrir este foro con la oportunidad que tenemos de tener a Fabricio aquí para que nos cuente un poco sobre el camino que ha venido cursando como superintendente y qué podemos esperar en los siguientes meses. Adelante, Fabricio. Muchas gracias por la presentación y para mí es un gusto estar aquí en la Cámara de Comercio de Guayaquil, que considero como mi propia casa, porque como en efecto, con palabras que sin duda están teñidas por la amistad más que por la objetividad. Yo pasé buenos años aquí como director jurídico de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lo que me ha dado una gran vinculación con los gremios empresariales. Yo soy básicamente un abogado que ha ejercido su profesión hasta el 23 de abril en que me dejé de ejercerla por prohibición legal, durante 24 años. Aquí entré como asesor jurídico de la Cámara de Comercio de Guayaquil por un acto de irresponsabilidad del directorio de aquella época al designarme con solo 27 años de edad. Y mucho me ha servido esa experiencia, inclusive ahora en el rol que me cabe, por tener que liderar una institución que es del todo nueva. Muy bien, vamos a hablar un poco entonces de la superintendencia, pero antes de hablar de la superintendencia y sus desafíos, una panorámica inevitable sobre la ley, porque al fin y al cabo soy abogado y he sido profesor, así que creo que para poder tener los conceptos un poco más cercanos, decirles algunas cuantas cosas. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales está inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. En ese sentido, este país no ha inventado el agua tibia, sino que ha seguido un canon ya
predeterminado por una norma que se ha convertido a nivel mundial en un referente en materia de protección de la privacidad. Eso como antecedente. Claro, últimamente me ha tocado escuchar mucho esta expresión, ¿no? Hemos tropicalizado un poco la norma, ¿no? Para poderla adaptar a la realidad ecuatoriana, pero no están tan tropicalizadas sus disposiciones tampoco. Como le escuché decir a una persona con mucha experiencia en este campo, nos hemos comprado un Ferrari, ¿no? Y la economía ecuatoriana no permite, pues, eventualmente darle marcha a ese Ferrari con facilidad. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca proteger la privacidad de ustedes, la mía, la de los que estamos en este momento conversando, porque se entiende por dato personal todo aquel que sirve para identificar o hacer identificable, directa o indirectamente, a una persona natural. Entonces, con esa definición clara, ya tenemos que entender de entrada que la ley no se aplica para el ámbito empresarial, en el sentido de que no estamos aquí hablando de datos que atañen a corporaciones, a empresas, en definitiva, a personas jurídicas. Hablamos de personas naturales netamente. Los datos hoy en día constituyen un insumo necesario para el tráfico económico. Todos los sujetos regulados por la ley, que virtualmente son todas las personas, tratan datos personales. Y la expresión tratar datos personales que emplea la ley es una expresión que se la utiliza como sinónimo de usar. Todos usamos datos personales en nuestro diario vivir. Si ustedes tienen trabajadores, tienen datos de sus trabajadores y los tratan, los utilizan para determinados fines que están vinculados con la gestión del negocio y con el cumplimiento de sus responsabilidades como empleadores. Si, por ejemplo, nos hallamos ante la situación de una empresa que se dedica a la prestación de servicios de salud, tratan datos personales. Y, por cierto, datos personales sensibles de salud. Si nos encontramos ante una organización que brinda servicios educativos a nivel primario y secundario, tratan datos personales de los alumnos y también sensibles, porque son menores de edad. ¿Qué se hace con esos datos? Bueno, esa es una de las cuestiones que las empresas deben primero determinar. ¿Qué tipo de finalidades persiguen cuando recaban datos personales? Porque esas finalidades son las que legitiman la utilización de esos datos. Y no se pueden recabar datos personales para perseguir finalidades distintas a las originalmente declaradas. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo siguiente. Van a un laboratorio clínico. Olvídense de la marca laboratorio clínico, hacerse exámenes médicos que son prescritos por un galeno. La información que esa empresa que gestiona el laboratorio clínico va a traer como consecuencia obtener datos de ustedes. Eventualmente pueden, o podemos, porque nadie está libre, estar muy enfermos con alguna patología importante. Nos interesaría a nosotros que se sepa, que esto trascienda, que esto vaya más allá de la esfera de conocimiento de quienes deben utilizar esa información, es decir, tratarla para atenderme. Imagínense ustedes, por ejemplo, que este laboratorio clínico tuviese como práctica indebida transferir esos datos asociándolos a nuestro nombre y apellido a compañías de seguros médicos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? La respuesta es muy sencilla. A lo mejor ninguna compañía prestadora de seguros médicos querría asegurarnos. Y si nos da la opción de asegurarnos, nos cobraría probablemente una prima elevadísima, que en algunos casos sería o equivaldría virtualmente a no poder tener acceso a las prestaciones de salud que queremos cubrir. Imagínense cuando, por ejemplo, se tratan indebidamente datos de menores, ¿no? Lo mismo. Los datos sensibles, como los que acabo de aludir, como los que tienen que ver con religión, etnia, datos de salud, datos de menores, nacionalidad, entre otros, son considerados como tales porque pueden dar lugar a discriminación. Alguien busca un trabajo. Y digamos que es posible acceder a una ficha policial.
Y en la ficha policial está reportada esta persona como alguien que fue detenida. A lo mejor fue detenida por cualquier razón no mayor, como pudo haber sido eventualmente haber entrado en una reyerta en la calle y darse de golpes con una persona. No es que es un delincuente común o un delincuente que tenga, digamos que, connotaciones peligrosas para la sociedad. Pero si uno tuviese acceso a una base de datos de esa naturaleza, este postulante a un puesto de trabajo, ¿qué suerte tendría en cuanto a su postulación? No lo contratan. No lo contratan. El pasado judicial también constituye, por ejemplo, un dato sensible que puede dar lugar a discriminación. Entonces, en el diario vivir, cuando ustedes como empresarios recaban datos personales de proveedores, de trabajadores, proveedores siendo los proveedores personas naturales, de trabajadores o de clientes, están utilizando esa información para unos fines determinados. Pero para recabar datos hay que también obedecer a ciertos principios, como por ejemplo el principio de minimización, que va de la mano con el principio que tiene que ver con la finalidad. A ver, supongamos lo siguiente. Otro ejemplo práctico. Un banco. Un banco. Un banco que ofrece productos crediticios, da crédito, permite la apertura de cuentas bancarias. Si un cliente quiere abrir una cuenta bancaria, tendrá que llenar un formulario. Ahora se lo hace de manera electrónica. Pero ese formulario no puede contener peticiones de entrega de datos indiscriminadas. Hay que pasar primero por un ejercicio interno que va de la mano con la finalidad. A ver, ¿qué quiero ofrecer yo? Una cuenta bancaria. ¿Qué datos mínimos tengo que yo pedirle a quien me pide la apertura de una cuenta bancaria para podérsela abrir? Bueno, tendré que pedir números de cédula, de cajón, nombres y apellidos, una dirección eventualmente, ¿no? Algún dato adicional de contacto como un correo electrónico, un teléfono. ¿Tengo que pedir acaso cómo se llamaban los padres o cómo se llaman los padres? ¿Tengo que pedir cómo se llamaban los abuelos? ¿Qué trascendencia tiene para mí saber en qué colegio, en qué universidad estudió esta persona que me va a pedir a mí una cuenta? Pues ninguna. Eso va de la mano con la finalidad, minimizar. Hay que minimizar lo más que se pueda los datos que uno recopila, porque la ley no fomenta de ninguna manera esta indiscriminada gestión y obtención de datos que luego, mal llevados o mal custodiados o mal asegurados, no cumplen la finalidad o que pueden llegar a manos de terceras personas cuando se violentan, por ejemplo, sistemas de seguridad de la información. Todo esto supone para todos nosotros tener, y este es el desafío más importante, tener que interiorizar los conceptos de la ley, comenzar a trabajar en la construcción de políticas empresariales de privacidad, recabar el consentimiento cuando fuere necesario. Hay una fiebre últimamente por el consentimiento de todo el mundo para tratar sus datos, cuando no necesariamente el consentimiento es la única base legitimadora para el tratamiento de datos según el artículo 7 de la ley. Hay otras bases también legitimadoras. En ciertos casos sí que se requiere el consentimiento expreso del titular, como por ejemplo en este momento la transferencia internacional de datos. Se requiere consentimiento expreso. Para tratar datos sensibles se requiere el consentimiento expreso del titular. Entonces, supone para todos desarrollar políticas de privacidad, códigos de conducta, ¿no? Pero no solamente quedar en lo que se llama el compliance de papel, una expresión que me la he robado porque es del Intendente General de Innovación Tecnológica de la Superintendencia, el doctor Luis Enrique Álvarez, que forma parte del equipo. Muchas empresas consideran que con estos documentos, estos papelitos, ya han implementado la ley, y eso no es verdad. No es verdad. De nada valen los papelitos si de la mano con ello y según la ley no se toman las medidas técnicas, tecnológicas, organizativas, administrativas, además de las jurídicas e incluso físicas, para poder garantizar el debido tratamiento y custodia de los datos personales. Si, por ejemplo, las empresas llevan en hojitas en Excel datos personales en una base de datos que es fácilmente, voy a usar una palabra que es un neologismo, ¿no? Hackeable, no están en realidad asegurando los datos personales que tratan.
porque otro de los principios de la ley es la confidencialidad. Téngase presente, por ejemplo, que cuando hay una vulneración de seguridad informática, la superintendencia tiene que ser notificada lo más pronto posible, 5 días si no recuerdo mal, por el sujeto regulado que ha sufrido tal vulneración. Y tiene que también notificar y decir, bueno, sufrimos esta vulneración, estos son los datos que estuvieron comprometidos y estas son las medidas de contingencia que hemos tomado para poder evitar que la filtración o la vulneración se mantenga. Desde luego, la superintendencia podrá hacer una labor de control y si en la labor de control se determina que eventualmente el sistema o las tecnologías implementadas para custodiar la información no son las adecuadas o que este sujeto regulado, esta empresa, abiertamente no ha implementado para nada los preceptos de la ley en su organización, entonces van a tener un problema, porque allí viene la parte más temida, ¿no? Que en caso de infracción grave, la multa puede ser igual hasta el 1% del volumen del negocio. La parte más temida y a la que todavía no hemos llegado porque la superintendencia, como bien dijo Gabriela, recién ha comenzado su andadura. Estamos estructurándonos en este momento. Pero dentro de toda esta panorámica que les estoy mostrando, hay una persona importantísima para todos los que nos encontramos en el mundo de protección de datos personales. Y es el delegado de protección de datos personales. El delegado. ¿Ustedes se acuerdan de esta figura del comisario en las compañías anónimas? ¿No? Este comisario que cada año aparecía y que sigue apareciendo para firmar un documento ya preestablecido en donde declara que la administración es de lujo, que todo lo ha hecho muy bien, que los estados financieros reflejan la realidad de la sociedad y que se ha precautelado el interés de los accionistas. Bueno, un delegado de protección de datos personales no es eso, no es un firmón, no es un firmón, para nada. No es una persona a la que se designa para decir cumplimos porque ya tenemos delegado, así que si nos vienen a preguntar a nosotros si tenemos delegado, aquí está el delegado. Eso se llama cumplimiento, porque cumplo y miento. ¿Correcto? El delegado de protección de datos personales es un personaje que tiene que encontrarse dentro de la línea de reporte de una organización empresarial en el más alto nivel. Reporta directamente a la alta gerencia o al directorio si es que estuviese establecido, o a los dos. Es un personaje que tiene poder de vetar un determinado tratamiento de datos personales. Por ejemplo, una empresa quiere montarse en algún nuevo emprendimiento o proyecto y para ello tiene que tomar los datos que tiene de sus clientes o de sus proveedores. No, supongamos que se trata de un proyecto de fidelización de clientes, ¿correcto? Entonces, me voy a la base de datos de mis clientes, pero para poder llevar a cabo este proyecto necesito esos datos. ¿Quién tiene que ser el primer filtro dentro de la organización para ver si la manera que se ha diseñado esa gestión no se van a comprometer datos personales? El delegado. Y el delegado tiene la facultad de vetar ese tratamiento de datos personales si le parece que no se ajusta a las políticas de privacidad de la empresa y a las normas de la ley, su reglamento y demás normativas que en su momento expida la superintendencia. Esto es una cosa muy complicada. ¿Saben por qué es muy complicada? Primero, porque aquí hay mucha gente que no tiene personalidad, hay que decirlo. Entonces le ponen delegado y no tienen personalidad para plantársele a quien le paga la remuneración y decirle esto no se puede. Y segundo, porque quien le paga la remuneración en un ambiente como el ecuatoriano, donde la mayor parte de las empresas tienen un origen de carácter familiar, vayan ustedes a decirle al fundador del emporio que ha hecho millones de dólares trabajando y fajándose durante 40 años, con un señor que se llama delegado de protección de datos, sabe que jefe, esto no se puede hacer, a ver si le quieren hacer caso. Pero las consecuencias son para la empresa, porque nuevamente vamos al escenario de la multa. O sea, el delegado tiene un rol importante. Y aquí quiero hacer una advertencia, 2 advertencias. La primera, para mí sería más fácil hablar parado, pero creo que está bien así. Es más, para que me vean, porque creo que hasta el fondo no se llega. No. Primera advertencia. Gabriela, lo mismo que Gilberto, somos abogados. Rafael no lo es, gracias a Dios, podrá ir al cielo seguramente. No, pero tenemos muchísimos colegas que han crecido y aparecido
como los hongos en las raíces de los árboles después de la lluvia, que ahora se dicen expertos en protección de datos personales y les venden papelitos, políticas que a veces no son más que un copy and paste, no sacado no sabemos de dónde, y con eso les venden a muchos la idea de que ya la ley está implementada. La implementación de la ley requiere soporte jurídico experto, especializado, de gente que sepa, primera cosa, ¿no? Y segunda cosa, soporte y respaldo tecnológico, porque si no, no vamos a ninguna parte. En eso ya en su momento Rafael hablará. Primera advertencia, cuidado con lo que compran. Cuidado con lo que compran. ¿Y a quién le compran? Y no es por hacerle un negocio a los abogados, no, no quiero, no se trata de aquello, ¿no? Yo igual no puedo ejercer. Lo segundo, han proliferado también cursos para certificar delegados de protección de datos personales, de cuya solvencia yo dudo muchísimo. Por esa razón, en toda esta semana que he permanecido en Guayaquil, hasta hoy que ya me iré a Quito, en toda esta semana que he permanecido en Guayaquil, he mantenido reuniones con la rectora de la Escuela Superior Politécnica Litoral, con el rector encargado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y con el rector de la Universidad de Guayaquil. ¿Por qué razón? Porque queremos profesionalizar ese oficio y darle el valor que debe tener. Entonces, vamos a trabajar en la creación de una malla curricular mínima para que aquellas universidades o centros de estudios que decidan ofertar la formación de delegados de protección de datos personales y que quieran tener el aval de la superintendencia, cumplan con esa malla curricular mínima. Más allá de las peculiaridades o particularidades que cada universidad o centro de estudios, en legítimo uso de su autonomía, quiera incluir para tener un carácter diferenciador en la oferta educativa. Ojo, yo creo en la libre concurrencia del mercado. No es que no podrán dar otros cursos como se les dé la gana en protección de datos, o mejor dicho, para formar delegados de protección de datos. Podrán hacerlo, pero será requisito sine qua non para tener el aval de la superintendencia, cumplir con esa malla curricular mínima que vamos a comenzar a trabajarla. Ese es un desafío para nosotros, por ejemplo. Pero nosotros no podemos quedarnos aquí impávidos viendo cómo se convierte al delegado de protección de datos personales en un comisario más. Y más aún, ya termino, y más aún con el rol relevante que este personaje tiene en las organizaciones empresariales. De acuerdo, Fabricio, muchas gracias. Rescato de tus palabras que sin duda esta norma es una norma transformadora. Ha venido a cambiar la cultura empresarial, la forma en que tratamos los datos, la forma en que los recolectamos y nos hace más conscientes de que a veces pensamos que tal vez en nuestra actividad empresarial estamos un poco alejados del tratamiento de datos. No, yo no tengo un software especializado, yo no manejo más, como decía Fabricio, que unos formularios, que un tema de Excel, pero hoy de la mano de la autoridad nos estamos dando cuenta que el formulario físico, que la hoja Excel, que cualquier medio a través del cual nosotros recolectemos datos, nos está transformando en agentes, obviamente, en responsables que están tratando esos datos porque de alguna manera los hemos obtenido de los titulares. Lo que tenemos que ahora buscar es que la forma en que los estemos obteniendo sea una forma legítima y además también, una vez que los tenemos, el tratamiento que le vayamos a dar y la seguridad con la que tratemos esos datos sean compatibles, por supuesto, con la norma que nos adelantó Fabricio, que tiene estándares tanto legales como técnicos. Hoy nos acompaña Rafael, que es experto en seguridad de la información. Y yo comentaba con él antes de ingresar a este foro que a veces uno escucha seguridad de la información y no entiende qué mismo es esto. ¿Qué realmente se habla de estándares, pero qué realmente es un estándar? ¿Cómo sabemos que estamos realmente cumpliendo pues con los principios de la norma de la manera en que la tecnología, tal vez en esta era digital, ahora nos permite recopilar datos y almacenarlos? Entonces, le doy la palabra a Rafael para que nos cuente en este mundo tecnológico cómo protegemos datos en uso, obviamente, de la seguridad de la información. Sí, encantado. Primero, pues gracias a todos por la invitación, a la cámara, a Fabricio. Y bueno, encantado de poderlos ayudar a resolver cualquier duda que tengan sobre el tratamiento desde la parte tecnológica, ¿no?
hay que reconocer que hay una ley o una norma que hay que seguir. O sea, eso es lo primero que necesitamos entender. Entonces, cualquier esfuerzo tecnológico que hagamos nosotros de ahora en adelante tiene que estar apegado a esa norma. Tal vez las cosas que hacíamos antes. Y este es un problema que de hecho lo hemos visto desde la academia siempre. El tratar de adaptar un sistema a otro. Déjenme ponerles un ejemplo que no sea tecnológico para que vean ustedes a lo que se van a enfrentar. Y luego les pongo un ejemplo tecnológico. El ejemplo no tecnológico, a los que son de mi generación, a los que son un poco de esta edad, recordarán el tiempo en el que en el país se vendían carros sin aire acondicionado, ¿verdad? Algo que ahora en la actualidad no ocurre. Casi todos los vehículos ya vienen con su propio aire acondicionado de fábrica, ¿no? Inclusive existía el término aire acondicionado de fábrica y uno pagaba más por ese valor. Pero si uno quería pagar por el aire acondicionado de fábrica, me llevaba el carro sin aire y claro, al primer calor de mediodía de Guayaquil, sudaba la gota gorda y ¿qué terminaba haciendo? Terminaba adaptando un aire acondicionado de terceros, ¿sí? Un aire acondicionado fuera de mercado. Y esos aires fallaban, no enfriaban, terminaban dañando el carro, ¿verdad? O se terminaba dañando el aire. Nunca rendía de la misma manera como rendía el aire acondicionado de fábrica, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de cómo nunca ha funcionado el adaptar un sistema a otro. Les pongo un ejemplo tecnológico. Todos usamos Internet y todos sabemos que Internet es un espacio inseguro. ¿Y por qué es un espacio inseguro? Porque nunca fue creado con una visión de seguridad. Fue creado con un propósito de comunicación. Fue creado con la idea de unir y conectar al mundo. Cuando se lo diseñó, nadie pensó en las implicaciones de seguridad que iba a tener. ¿Qué hicimos después? La academia, las empresas comenzaron a trabajar en soluciones de seguridad. Vayan ustedes a averiguar cuántos años tiene el Internet como Internet funcionando, ¿verdad? Probablemente la popularización de Internet aquí en el país empezó alrededor del año 95, ¿verdad? E Internet sigue siendo inseguro. ¿Por qué? Porque estamos tratando de adaptar una solución a algo que ya existía. Adaptar soluciones nunca funciona. ¿Por qué les digo esto de aquí? Porque es exactamente a lo que se van a enfrentar. Ahora hay una norma, pero sus procesos, su negocio, su sistema, su tecnología, no estuvo diseñada para esa norma, ¿sí? ¿Y qué les va a tocar hacer? Les va a tocar adaptar. En la medida de lo posible que ustedes puedan recrear, reinventarse como negocio, como proceso y ya hacerlo en base a lo que la norma dice, les va a ir mucho mejor. Van a terminar, al principio parece un esfuerzo mucho más grande, más monumental. Al final termina siendo mucho más fácil volver a implementar todo desde cero, pero bien hecho, que tratar de parchar sus sistemas y sus procesos. Y hay algunas cosas interesantes que ustedes deben tratar aquí de reconocer, ¿no? ¿Dónde están los datos, en particular los sensibles? Para eso hay que cuidar la norma. ¿Qué es un dato sensible? ¿Cómo protege un dato sensible? El cómo es lo que da la tecnología. En la tecnología, así como tenemos la norma, en la tecnología, en cambio, tenemos estándares. Estándares que existen por una razón. Existen porque gente que sabe más que nosotros los ha desarrollado, los ha analizado, los ha revisado y sabe que funciona. Está probado que funciona. Lo último que pueden hacer ustedes es tratar de inventarse su propia solución. No lo hagan. Van a terminar perdiendo tiempo, van a gastar esfuerzos y no les va a funcionar. Utilicen estándares. ¿Qué estándares? Bueno, ya va a depender de cada uno de los negocios de ustedes, de cada uno de los procesos, pero sí hay ciertas cosas en la que la parte tecnológica los puede apoyar, ¿no? Y quiero sumarme a lo que expresaba Fabricio. La persona que ustedes pongan como custodio de esos datos, ¿no? La persona que está encargada de proteger esos datos, tiene que ser una persona que sepa bastante de tecnología, bastante del negocio de ustedes
y bastante de leyes. Ese puesto en la actualidad no existe. ¿Existe ese ser humano? No existe. No existe. No, no lo estamos, desde la academia, desde las universidades, no lo estamos formando. Podría existir, si es que hacemos todos los esfuerzos necesarios, podría existir. Por ejemplo, si desde las universidades comenzamos a crear programas que fomenten de pronto a alguien que tiene una inclinación tecnológica por comenzar a estudiar acerca de leyes, vamos a poder formar a esa persona. O al revés, de pronto una persona, un abogado, que tiene una buena formación en la parte de leyes, en la parte legal, ok, que comience a embarcarse en el mundo de la tecnología. Pero vamos a necesitar, ya ese es el reto para nosotros como universidad, tratar de formar a esas personas. Pero el reto para ustedes es tratar, como decía Fabricio, de buscar la persona ideal, alguien que les pueda decir, hey, aquí en este punto, si tú quieres hacer eso, te conviertes en custodio de un dato. ¿Ya? Y esos son los más críticos. Tratar de identificar en los procesos de ustedes dónde están recopilando información sensible. Ayer conversaba, y con esto termino, con Gabriela sobre esto de aquí, ¿no? De pronto una compañía de seguridad física, a lo mejor no piensa que debe estar supeditada a la ley de protección de datos. Pero des en cuenta ustedes, a toda ciudadela que entramos, a todo edificio que entramos, ¿qué es lo primero que nos hace el guardia? ¿Ok? Le tomo una foto. Me tomo una foto a mí, a mi cédula, al carro, a la placa del carro. ¿Dónde va esa información? ¿Verdad? ¿Dónde está esa información? ¿Por qué está en el celular de un individuo cualquiera en la calle? A lo mejor ustedes para entrar aquí, y ojo, no es que quiero criticar a la Cámara de Comercio ni nada, ni al edificio, pero a lo mejor para entrar aquí ustedes al edificio alguien los apuntó en un librito, nombre, apellido, cédula de identidad, correo electrónico. En ese momento hay protección de datos. Debería exigirse protección de datos. ¿Dónde está la ley? Aquí está la ley. Cuénteme. Mucho gusto, John Zapata. John, encantado. Experto en ciberseguridad. Colega, le digo de paso. Una inquietud muy interesante y de pronto el doctor Fabricio nos puede apoyar. ¿En qué porcentaje? Sí, gracias. Bueno, gracias. ¿En qué porcentaje consideran ustedes, de acuerdo a que la ley tiene una parte jurídica, usted lo acaba de decir, y tiene una parte tecnológica? Nos ha apoyado acá el ingeniero Rafael. ¿En qué porcentaje se considera que deben estar las dos pilares, jurídico y tecnológico, Bueno, para implementar la ley en una empresa? O sea, ¿qué porcentaje va más o qué aspecto lleva más de esa parte? hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. En mi opinión, tiene que ir de la mano. No pueden estar separadas las dos cosas. Dentro de la academia hay un concepto que se llama el diseño o seguridad by design, security by design. Es básicamente que cuando diseñamos algo, cuando creamos una solución, un sistema, una aplicación, así sea la más básica, tiene que haber un experto, en este caso un experto de seguridad, que acompañe durante todo el proceso. ¿Qué es lo que pasa normalmente en el mundo del desarrollo? Hacemos el producto, nuevamente pensamos en la funcionalidad, acuérdense del Internet, pensamos en la funcionalidad, yo quiero tener mi aplicación para vender comida rápida. Ok, luego me doy cuenta de que tengo que cobrar, luego me doy cuenta que tengo que manejar usuarios, ¿verdad? Cuando ya mi aplicación está haciendo todo eso, ahí recién me doy cuenta de que, o no, tengo que proteger esto de aquí. Entonces, ahora sí, llamamos al experto de seguridad, sálvanos el pellejo. ¿Y qué es lo que les va a decir el experto de seguridad? Nada lo que hiciste vale. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo. Hay que desbaratarlo. ¿Qué dice? Rediseñar. Correcto. Claro. ¿Dónde estaba lo correcto? Caminar desde el momento en que se diseñan los requerimientos funcionales del sistema, cualquiera que éste sea, se diseña también los requerimientos, en este caso en particular de seguridad. Y una persona que sepa de cómo está ahora la ley de protección de datos, les va a decir, si queremos hacer esto, tenemos que hacerlo de esta manera. No creo que aporte mucho más de lo que Rafael dijo. Simplemente señalar que probablemente existe una suerte de prejuicio ante la carrera de los abogados, porque siempre nos han visto a nosotros como que, voy a usar una expresión coloquial, ¿no? Como que en otro patín.
No, es inclusive, hay que decirlo y debo reconocerlo, un poco desapegados a la realidad porque nos parapetamos en las leyes, en los códigos y creemos que con citar de memoria un artículo todo está resuelto. Pero no, aquí encontramos en el ámbito de protección de datos personales encontramos un maravilloso camino de convergencia entre tecnología y derecho, ¿no? Yo hace más de 20 años atrás me animé a estudiar, y esa fue la primera maestría que hice en la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en informática y derecho, que es la maestría que me ha abierto las puertas para muchas cosas. Y justo para esto, sin saber lo que pasaría después de 20 años. Y cuando yo regresé, así como ustedes han visto el meme aquel, alguna vez, y esto es real, se lo juro, lo puedo hacer bajo juramento ante notario, no, un colega mío de la oficina, yo había regresado recién de la maestría, con poco trabajo en ese momento, entonces un colega me llama intrigado y me dice, Fabricio, por favor, ven acá a mi oficina que tengo un problema, y es un tema de tu especialidad. Dije, vaya, ¿qué será? ¿No? Firmas electrónicas, un contrato informático, no, vamos a implementar un software, ¿qué será? ¿Qué será? Me dice, oye, lo que pasa es que mandé a imprimir y se me trabó la hoja de la impresión. O sea, él estaba, y no era broma, él estaba convencido de que yo había ido a estudiar alguna cuestión que tenía que ver con eso. ¿No? Y aquí hay un punto de intersección muy, muy potente. ¿No? Porque así como también hay privacidad por diseño, que tú acabas de tocarlo, hay privacidad por defecto. Entonces piensen, por ejemplo, ustedes en esto. ¿Hace cuánto tiempo se abrió Facebook? ¿20 años? Bueno, ya. Hace 20 años atrás, ya, bueno, antes de Facebook había Hi-Fi, ¿no? Pero eso ya está, eso es antes del diluvio. Ya, cuando se abrió Facebook, no se había pensado en la privacidad por defecto. Entonces, el que abría una cuenta en Facebook para poner ahí sus fotos y todo lo demás, tenía una cuenta pública. Entonces, cualquiera navegaba y buscaba el perfil de Gilberto Gutiérrez Perdomo y ahí aparecían todas las fotos de Gilberto Gutiérrez Perdomo porque la privacidad por defecto no existía. Con el cambio de las normativas en el ámbito europeo, esto era obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted abre una cuenta en Facebook, ahora, no los que todavía estén haciéndolo o vayan a hacerlo, la cuenta no es pública. Usted decide voluntariamente si la quiere volver pública. La cuenta no es pública. Eso es privacidad por defecto. ¿Correcto? Entonces, miren cómo van cambiando todos los paradigmas. Y permítame añadir una cosa. Otro de los grandes desafíos, porque estamos hablando de desafíos y tú has tocado uno muy bueno, ¿no? Es que, y esto va a ser para mí una pelea complicada, es que virtualmente todas las entidades del Estado son las que exponen nuestra información a todo el mundo. Porque es fácil, por ejemplo, miren ustedes hablando de privacidad por defecto, ¿ya? Ustedes se meten a la página web de la Superintendencia de Compañías. No se saben el nombre de Fabricio Peralta Díaz, pero saben que se llama así. Escriben para buscar accionistas, representantes legales. Peralta Díaz, Fabricio, y al lado la cédula. Sale mi cédula. Automáticamente ustedes agarran mi cédula y van a poder saber en qué colegio me gradué, en qué universidades estudié, cuánto pago de impuestos si la grabamos 001, porque ese es el RUC, ya eventualmente de dirección, se pueden saber las multas que tengo en la agencia de tránsito, en la que fuere, no, y se pueden saber hasta las placas de mis carros, ¿correcto? O sea, se puede saber vida, pasión y muerte de los ciudadanos. ¿A guisa de qué? De transparentar la información pública, eso no es lo correcto. Claro, sin duda ahí hay otro desafío. Yo quería hacer un pequeño paréntesis para animarlos a seguir haciendo todas las preguntas que quieran. Pueden identificar incluso a quién se la quieren hacer, si se la quieren hacer a Fabricio, a Rafael o si se la quieren hacer a Gilberto y las tengan en el papelito listas para que nos ayuden a filtrarla y las vamos a tomar todas después de este foro. Para que no haya datos personales, ¿no? Sí, por favor, no otorguen ningún tipo de datos personal aquí. Tomando estas últimas ideas y de lo que nos comentaba Rafael, realmente en esta cotidianidad encontramos que la tecnología ha sido una herramienta maravillosa que nos ha permitido pues, hacer actividad
económica. A su vez, ahora sabemos también que la misma tecnología nos va a ayudar a llegar a estos estándares de cumplimiento. Y justamente en algo tan sencillo y tan cotidiano como tener Facebook y usarlo también a veces para, tenemos Marketplace o lo usamos de manera personal. Creo que no nos ha pegado a veces la cantidad de información que estamos dando a través de redes sociales. Esto puede ser información personal nuestra o información de nuestros negocios y obviamente la hacemos con esta finalidad pues de compartir experiencias o compartir nuestros productos y servicios. Pero al día de hoy, y por eso está Gilberto aquí, me encantaría que él nos comente un poco, porque hay un caso súper famoso de protección de datos personales, de la cantidad de datos personales que una plataforma como Facebook puede albergar, y cómo otras autoridades han tenido que ver que aquí hay temas no solo de privacidad que tengo que ajustar, sino que también incluso pueden haber temas de competencia desleal o temas en general de abuso por el uso de esta información. Así que le doy la palabra a Gilberto para que nos comente un poco de esto. Sí, buenas tardes, buenos días con todos. Les presento mi iPad. Más seguro que esto, nunca esta nube la van a hackear. A ver, El experto en seguridad de la información. de verdad que en el caso de la superintendencia de datos y específicamente Fabricio tiene algunos retos, bastantes. Y un poco lo que yo vengo a plantear acá es otro reto que tiene. Y es un reto coordinado además con la superintendencia de mercado. ¿Qué hace la superintendencia de mercado si estamos hablando de datos? Bueno, después de la digitalización de la economía se digitalizó. Nosotros nos estamos enterando ahora, pero genios como Zuckerberg se dieron cuenta hace un buen rato atrás que la economía estaba digitalizada y que algo que hoy día todos llamamos datos es la nueva pepita de oro, el diamante. Se llaman datos. Nosotros nos dimos cuenta un poco tarde, Zuckerberg se dio cuenta antes, Jobs se dio cuenta antes, y por eso crearon lo que hoy día crearon, una digitalización de la economía. Esa digitalización de la economía se materializa o se visibiliza, o yo quiero que la visibilicemos en tres tipos de plataformas, hay muchas más, pero tres grandes plataformas. Una primera plataforma es transaccional. Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre necesita un grupo de oferentes de bienes y servicios y un grupo de consumidores, clientes o demandantes de bienes y servicios. Y esa plataforma se nutre en la medida que tiene un alcance global y en la medida en que hay datos. Vendo un vehículo con estas características, yo quiero comprar un vehículo con esas características, pero esta plataforma o portal transaccional, ¿qué nos requiere a ambas partes? Datos. Y entonces ustedes dicen, Mercado Libre es gratis. Facebook es gratis. Y esas otras plataformas que nunca llegué, que solo colocabas tus datos. Y es gratis. Nosotros creíamos que era gratis. Zuckerberg y Jobs siempre supieron que no era gratis. La data era lo más importante. Y tiene una valoración económica. Esto viene de, incluso, tú debes recordar, Fabricio, con nuestras clases de Derecho Mercantil, cuando el profesor de Derecho Mercantil decía, hay un goodwill que nace además de una cosa que se llama la clientela. No es lo mismo vender una tienda, un supermercado que está en esta avenida principal a uno que está escondido. ¿Por qué? Porque este tiene clientela. Además, eran los primeros pinitos de los datos. Existen plataformas financiadas por publicidad en donde los receptores o los demandantes de bienes y servicios, nosotros consumidores, recibimos lo que nos envían y hay otro lado, porque estos son mercados de doble cara. Es una moneda de doble cara. Entonces, los oferentes de bienes y servicios pagan a estas plataformas auspiciadas por publicidad. ¿Para qué? Para que cuando yo quiero entrar a una plataforma Facebook, es gratis para mí, pero ¿quién mantiene esa plataforma?
el oferente de bienes y servicios que quiere mandarte publicidad y él paga para que aparezca esa publicidad. Y finalmente tienes otra plataforma que se llama software, que está asociada más a los gamers, que en esa no quiero hacer hoy mucha alusión, por razones de tiempo. ¿Qué requieren estos tres tipos de plataforma? Big Data. No existe una plataforma de esta categoría, o no existen con éxito, si no tienen Big Data. Entendimos hoy día que la data era el nuevo diamante de estos mercados de la economía digitalizada. Y es por eso que Europa parte adelante, incluso le gana al Federal Trade Commission, y le gana y le dice, momentito, acá hay un tema que no estamos controlando. ¿Qué no estábamos controlando? Las grandes fusiones de plataformas. Porque decíamos, es gratis, a nadie le complica la vida, son redes de amigos. ¿Qué tanto es esto? Zuckerberg y Jobs ya sabían que era lo que estaban haciendo. Data, Big Data. Características de estas plataformas, de esta digitalización económica, son economías de escala. Necesito volumen. Necesito volumen. Por eso hoy te pido todos los volúmenes que pueda yo absorber. Los costos son marginales, si no son cero. El costo de mantener esta plataforma es bastante bajo. De hecho, los grandes pilotos han nacido hipotéticamente en cocheras, en parqueaderos de sus propietarios. Los costos de distribución son bajos. El costo de que Facebook llegue al mundo, el costo de que LinkedIn llegue al mundo, son costos de distribución bajos. No es lo mismo la distribución de vehículos fabricados en Alemania que lleguen a Timbuktu y que lleguen a Quito versus el costo de que llegue Facebook denme otra plataforma porque Facebook va a pensar que estoy en contra de ellos. Sí, el grupo Meta. Ya, Temu. Está famoso Temu ahora. Y tienen un alcance global. Entonces, economías de escala, costos marginales ceros, costos de distribución bajos, alcance global. ¿Qué necesita este Ferrari para andar? Combustible. ¿Cuál es el combustible? Datos. Lo que nosotros hoy día estamos internalizando, diciendo, entonces poner mis datos no era gratis, era la gasolina de ese Ferrari. Y eso entonces hizo que en 2016 y en 2019, Francia y Alemania empiezan a decir, hey, aquí hay algo que no estábamos viendo. Cuando se dan estos grandes consorcios económicos mundiales, donde Facebook empieza a compra Messenger, compra WhatsApp, y se arman estos consorcios, Grupo Meta, y luego Microsoft compra LinkedIn, y luego Amazon empieza a comprar, dices, ¿qué está pasando que nosotros no estamos viendo? Las autoridades. Y entonces en 2019, el primer gran fallo del Tribunal de Justicia Europeo de competencia empieza a revisar un fallo de Düsseldorf de Alemania, donde Alemania le dio un palo a este tema y le dijo, momentito, aquí hay un tema de competencia, resulta que los datos se me han vuelto un producto. Manzanas, peras, autos, diamantes, datos. Son un producto más. Y resulta entonces que yo puedo poner prácticas restrictivas a la competencia partiendo de datos. Si el dato es un producto esencial para este mercado digitalizado o economía digitalizada, bueno, como antes yo restringía las manzanas para que nadie más tenga manzanas y yo pueda vender de manera monopólica el precio de la manzana al precio que yo quiera, bueno, puedo restringir datos y yo decido a qué precio se acceden los datos. Y con eso implícitamente decido, como un mercado de ida y vuelta, quién compra qué y quién recibe qué. El famoso mercado, el marketplace de Facebook. Antes de que fuera sancionado en un par de ocasiones, usted veía lo que Facebook y su plataforma decidía que usted quisiera comprar. ¿Habían otras opciones? Sí, pero la plataforma no dejaba entrar. ¿Por qué? Porque tenía un sistema, un algoritmo que no permitía que otros oferentes entraran a sus productos, aun cuando pagaran por estar allí. Entonces, los datos personales se volvieron un insumo. La acumulación de esos datos personales, las prácticas restrictivas o desleales partiendo de un producto, manzanas, peras, Ferraris, diamantes, datos, se volvió un tema de competencia. Y entonces aquí entra un dilema que lo va a tener Fabricio durante todo su periodo entre la autoridad de competencia y la autoridad de datos. Cuando yo acaparo datos, cuando yo abuso de mi posición con datos, cuando yo genero cláusulas restrictivas de datos,
Cuando yo hago, ejemplo, en mi plataforma, ¿era? Temu. Temu no está haciendo esto, yo estoy inventando el caso. Cuando Temu pone restricciones a la interna de su grupo, de su consorcio, de tal manera de que el tratamiento de datos no sea correctamente, como dice el reglamento europeo y la ley ecuatoriana, y permite que se filtre informaciones, y su DPO, como decía Fabricio, no ponga un stop, entonces allí hay una práctica que colinda, va a haber unos roces entre la autoridad de competencia y la autoridad de datos diciendo, ¿quién? ¿Quién y cómo? ¿Lo agarras tú, lo agarro yo? O lo aplicamos 2 veces y lo sancionamos 2 veces. Non bis in idem, aplica el non bis in idem. Dilemas. Entonces, esto va a generar lo que hemos definido en algunas partes, lo que se llama la convergencia y la divergencia. La convergencia entre las dos autoridades y la divergencia entre las dos autoridades que nacen de un mismo elemento que se llama datos. Convergencia. Bueno, hay un tratamiento y protección de datos. Ambas autoridades visibilizan los datos como un producto y ese producto debe ser tutelado. La autoridad de competencia vigilará a este titular de datos o receptor de datos con autoridades de tratamiento o facultades para tratamiento si tiene posición de dominio o no, si hace prácticas antitrust, si hace desleal, también lo vigilará. Pero entonces aquí entra la divergencia. ¿Cuál es la divergencia? Y esto a mí me divierte porque no soy el superintendente de datos. Claro está, si yo fuera estuviera muy preocupado. Por lo tanto, a mí me divierte. Ese consentimiento expreso que el señor superintendente exige, porque además la norma y el reglamento europeo así lo hablan en los tratamientos puntuales, para nosotros en el mundo de competencia se vuelve una barrera de entrada al mercado. Porque el momento en que yo necesito, imagínense, abro una cadena de cualquier retail, no pongamos nombre porque entra en un dilema aquí. Dicen, eso soy yo. Una cadena de restaurantes de pollo asado. Ese sí no me pego con nadie. Factura, sí, datos, me autoriza el tratamiento y entonces yo empiezo como competidor a decir, momentito, usted no tiene autorización para eso, momentito, su consentimiento no es... Y voy con el superintendente de datos y le digo, mire, él está haciendo tratamiento de datos sin consentimiento. Por supuesto que es perfectamente legal que la superintendencia actúe, la super de datos. Pero para la super de competencia va a decir, usted lo que está utilizando es un elemento fundamental, consentimiento, para una barrera de mercado, que no entre un competidor. Ejemplo, lo visibilizo mejor. Microsoft, el gigante de la tecnología, compró LinkedIn. LinkedIn era una empresa que estaba virtualmente quebrada. ¿Saben cuánto pagó por una empresa virtualmente quebrada? 26.2 mil millones de dólares. Por una empresa quebrada. ¿Qué estaba comprando? ¿Para qué? Para cerrar la puerta a Amazon y cerrarle la puerta a Google. Y lo hizo. La empresa solo da como 3 mil millones de dólares al año. ¿Qué le cerró la puerta? Cerró la puerta a la competencia con la data. ¿Por qué? Porque visibilizan en Microsoft que el futuro con la inteligencia artificial va a generar desempleo. Entonces, ¿dónde va a estar el gran negocio? En empresas de empleo y en empresas de consultoría. ¿Dónde? LinkedIn. Exacto. Ese es el futuro. Bueno, el futuro ya no, ya es el presente. Entonces, fíjense cómo algo que es estrictamente apegado a la protección de datos, para nosotros en competencia puede ser una barrera de entrada al mercado, una posible divergencia. Sí, puedes crear barreras para que nadie entre o sea muy difícil entrar. Finalmente, y para ir terminando, tenemos ejemplos en Ecuador de que hemos hecho las cosas bien. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, en servicio móvil avanzado, telefonía móvil. En Ecuador tenemos una muy buena experiencia, la portabilidad numérica.
Usted puede ir de Telefónica a Claro y de Claro a Telefónica y a CNT y viceversa con un trámite bastante simple. Esa portabilidad para nosotros desde el punto de vista de telecomunicaciones y de competencia, que es maravilloso, para el señor superintendente de datos puede ser un gran problema. ¿Por qué? Porque eso implica que entre las tres empresas tenemos que tener, yo como si fuera una empresa, ¿no? Entre las tres empresas tenemos que tener sistemas, software que tengan una facilidad y lectura genial de la misma información. Datos. Entonces, estas tres empresas tienen que tener, como decía Fabricio, un DPO genial, como decía Rafael, un genio. ¿Por qué? Porque el concepto de portabilidad es un gran análisis de competencia por calidad, por eficiencia. Pero en datos es un problemazo, creo yo. Y, y finalmente, con estos dos ejemplos termino, solamente para visualizar, si la Big Data de la economía digitalizada se volvió el diamante, el carbón, la gasolina, el motor de esa economía, entonces las empresas que la tienen van a ver cómo la cuidan y protegen de que nadie más acceda. El ejemplo más fabuloso de eso ha sido en la historia Apple. Apple ha sido el líder supremo mundial, ¿eh?, de no me importan las leyes de competencia. Pago las multas, pero yo sigo cuidando el tesoro que tengo al precio que sea. Android nunca va a poder leer mis sistemas operativos. ¿En desmedro de quién? De nosotros. Eso podría entenderse que en protección de datos podría estar bien, pero en competencia genera otra controversia. O podría darse en el sentido contrario. Exacto. Finalmente, la recomendación, si es que puede darse una recomendación, es que existe un desequilibrio entre los usuarios del mundo de datos personales, que somos nosotros, y la empresa, por visibilizarlo como una empresa. Ejemplo, conversábamos ahorita, las cámaras de seguridad del supermercado. Esos son datos. El video que dicen por su propia seguridad lo estamos filmando, sonría. Esos son datos. ¿Cómo está protegiendo ese supermercado, tienda de barrio, tienda de abarrotes, el condominio? ¿Cómo está protegiendo esos datos que son mi imagen? Biométrico. ¿Cómo lo está haciendo? Ah, no, no se preocupe, mira, que esto es súper seguro, se borra cada 5 días. Bien. Tiene que haber un equilibrio entre el consentimiento expreso. El consentimiento expreso es un requisito fundamental para la protección del usuario cliente en materia de datos, pero eventualmente puede ser, y de hecho va a ser, una controversia en el mundo de competencia. Entonces, señor superintendente, le deseo suerte, yo estoy feliz. Muchísimas gracias, Gilberto. Realmente ha sido una explicación espectacular. Él es por supuesto, es un abogado también académico y creo que ha explicado de la manera más sencilla posible estas controversias y estos desafíos que vamos a encontrarnos todo en relación a los datos. Ahora que, como él lo mencionó muy bien, los datos personales no solo nos identifican, sino que desde una perspectiva económica se han vuelto un insumo importantísimo y sin duda hay algunos desafíos ahí también para la superintendencia. En ese momento nos van a hacer llegar pues sus preguntas y bueno, eso realmente se merece un aplauso. Ya, tenemos Bueno, vamos a hacer entonces el esfuerzo de ir repasando las preguntas que nos van a compartir. Ok, las tenemos aquí por grupo, nuestra directora está haciendo esa labor y pues le vamos a dar aquí la palabra a cada uno. Esta sería para Fabricio.
¿qué apoyo o recursos ofrece la Superintendencia de Protección de Datos Personales que puedan ayudar a las pymes e emprendimientos nuevos que enfrentan dificultades financieras para poder implementar la ley, considerando pues la necesidad que tienen de hacer una inversión en estos procesos? Les voy a decir una cosa. No sé quién hace la pregunta, que se quede nomás en la confidencialidad, pero es la misma pregunta que yo me hago en cuanto a los recursos para poder financiar el funcionamiento de la institución. Quiero que sepan, bueno, ese es un reto para todo el mundo, ¿no? Nosotros en el 1 de mayo, cuando yo me reuní con el ministro de Economía, el 1 de mayo, yo me posesioné el 23 de abril, es decir, no perdí tiempo. El 1 de mayo fui a pedir recursos, pedí en ese momento un presupuesto detallado de $2 millones. El Ministerio de Economía ya sabe cómo jugar este juego, mejor de lo que sé yo. Llegamos a julio, replanteé, porque ya no estamos mayo, ya estamos en julio, entonces estamos más cerca del fin de año, es menos presupuesto. Presentamos otra vez, 1.2 millones, les abrigo la película, en septiembre me dieron $600.000. Ya, $600.000 se supone para poder controlar y sancionar a un número indeterminado de sujetos controlados, que son prácticamente todos, porque el ámbito de protección de la ley es casi que absoluto. Entonces, recursos de la superintendencia para estos fines en términos económicos no va a haber. Definitivamente que no. No, porque le están ustedes pidiendo caridad a quien mendiga fuera de la iglesia. O sea, no hay manera. No hay manera. Podemos sí, y estamos también planificando hacer aquello, capacitar. Va a ser una cuestión que no podrá, obviamente, en sus inicios y por nuestras limitaciones económicas, ser masiva, pero vamos a capacitar. Pero hay una capacitación doble. Primero, este foro es una manera de capacitar y concienciar. Por eso es que yo, todos estos foros a los que me invitan, yo vengo encantado en la medida de las posibilidades de mi tiempo, porque es una manera de, digamos que, de evangelizar sobre los temas que tienen que ver con derecho a la privacidad. Pero también hay un nivel importante que es el de concienciación a los ciudadanos, porque si los ciudadanos no toman conciencia de los derechos que la ley le confiere en cuanto a sus datos personales, la ley queda en letra muerta. Y todos somos ciudadanos al final del día, porque no se trata de confrontar a los ciudadanos contra los sujetos regulados que tratan sus datos. Entonces, capacitación se piensa hacer, lo planificamos, queremos llevarla a cabo y sería una manera de apoyar para que quizás muchas cuestiones que están un poco en las nubes o en las nebulosas dentro de las definiciones un poco también indeterminadas que encontramos en la ley puedan tener una forma de aterrizarlas más concretamente. Pero también tenemos que regular, y ya con esto termino mi respuesta. Quiero que sepan que tenemos que, no me gusta hablar en primera persona del singular porque hay un equipo atrás. Tenemos que, por mandato de la ley y por mandato de reglamento, sacar regulaciones para una serie de temas que no son menos de 50. Hay entre 50 y 60 temáticas que deben ser materia de regulación por parte de la superintendencia y que obviamente no las podemos sacar de la noche a la mañana porque cada resolución que dictamos conlleva un proceso interno de debate, de discusión, de consensuar para luego publicarlo en el registro oficial. Gracias, Fabricio. Solo Mira, como comentario. Quisiera Ajá. aportar algo muy rapidito a Claro, la Rafael. respuesta de Fabricio. Para las empresas pequeñas y medianas, tercericen lo que más puedan. Déjenme darles un ejemplo. Si ustedes tienen una aplicación y ustedes solicitan un registro de usuario, ¿verdad? Ya cuando piden eso de ahí, se vuelven en custodia de datos. Y aquí el amigo Fabricio les voy a tocar la puerta, ¿cómo lo estás protegiendo? Cuando facturen, yo quiero facturar con tarjeta de crédito, entonces yo manejo el cobro, ¿verdad? Va a venir Fabricio, ¿cómo estás protegiendo esos datos? Tercericen, no registren datos de usuarios, pídanle utilicen identificación federada, por ejemplo, Google les puede hacer ese servicio. No utilicen una pasarela de pago, no cobren ustedes, ¿verdad? Se ponen a pensar, bueno, es que la pasarela de pago me cobra un extra por... Sí, pero también me cuesta proteger los datos, ¿verdad? Entonces, hay que considerar esos costos y además que cuando lo hacen de esa manera, salen a operar mucho más rápido. Gracias, Rafael. Solo como comentario, alguna vez revisé en la agencia española
que para las pymes, que seguramente en España se llaman de alguna u otra manera, habían elaborado unas guías metodológicas para que ellos puedan como ir llenando información y cumpliendo de cierta manera con el tema de implementación de la norma. Sin duda, uno de esos ejercicios, además el de la capacitación que bien mencionaba, podría contribuir a que ellas puedan realizar esa labor. Bueno, la ley nos obliga a nosotros a sacar también guías, a expedirlas. La primera guía, bueno, no será la primera, será la segunda guía que vamos a sacar, es la que tiene que ver con la evaluación de impacto para el tratamiento de datos personales, que es una cuestión importantísima que queremos concretarla a través de una resolución. No, pero bueno, como les digo, nos vamos poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas en relación al delegado de protección de datos. Unas enfocadas en que si este delegado, si bien hemos escuchado hoy del superintendente que hay un esfuerzo que se está haciendo con las universidades para que haya una malla específica, ¿qué pasa si estamos frente a una persona que tiene conocimiento de la organización, años en ella, ha desempeñado alguna posición importante, pero carece de título universitario? Complementándose con esta malla, ¿cree que sería posible que sea delegado? Según el reglamento, carecer de título universitario no es una posibilidad para el delegado de protección de datos personales, porque tiene que tener título universitario de tercer nivel. O sea, allí sí, ese es un requisito insalvable. Está en el reglamento, más que nada, está en el reglamento. Ahora, ninguna norma dice que el delegado de protección de datos personales debe haber aprobado un curso, pero la apuesta de la superintendencia es a profesionalizar este oficio y no convertirlo en un lugar donde solamente llegan personas que dicen saber, que son un poco empíricos y en realidad no dominan el tema. Porque eso es como contratar a un mal médico para que les trate una enfermedad. O sea, la fatalidad la sufre el paciente, no el médico. En este caso, el delegado a lo mejor a lo sumo lo terminan desvinculando de la empresa, pero la que va a sufrir la multa va a ser la organización. Gracias. Existe otra pregunta también sobre el delegado de datos en las empresas cuando es el caso de que es empleado de la misma. Si éste ha ejercido su labor y ha notificado pues diligentemente a la alta gerencia de algún tema relacionado con el tratamiento de datos, pero luego se determina de que no se han usado legalmente datos por esta empresa, ¿cuál es la responsabilidad de este delegado? No entendí muy bien la pregunta. ¿Si se determina qué? ¿Luego se determina qué? Que la empresa o la organización, haciendo caso omiso a lo que ha dicho el delegado, está incurriendo en un tratamiento indebido de datos. Bueno, en el caso del delegado de protección de datos personales que advirtió y la empresa hizo caso omiso a su advertencia, a él no le debe suceder nada, no debe ser ni siquiera víctima de una retaliación. El reglamento es más, señala que el delegado de protección de datos no puede ser objeto, no lo dicen estas palabras, pero no puede ser objeto de represalia por parte de la alta gerencia por el solo hecho de cumplir con su labor. Pero si la gerencia, desoyendo el consejo, procede y hace un tratamiento de datos que luego se traduce en un tratamiento indebido, va a sufrir una sanción. Muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta para Gilberto. Ya van a seguir con dedicatoria y todo. Dice, los datos personales no se deben tratar de la misma manera que los datos personales sensibles. ¿Cuál es realmente esta diferencia? ¿Nos puedes explicar sobre esto? Sí, claro, los datos sensibles, la norma les exige un bloqueo de seguridad más fuerte que los datos personales no sensibles. Salud, educación. Sí, la diferencia es que exige un mayor trato de seguridad, un mayor bloqueo sobre esos datos. Gracias. En una pregunta sobre inteligencia artificial, hoy que nos encontramos igual en este foro que pues mezcla lo jurídico con lo técnico, aquí nos preguntan, sabemos que la inteligencia artificial ha ayudado en muchos ámbitos empresariales y a procesar miles de datos. ¿Se han actualizado las regulaciones teniendo en cuenta estos avances tecnológicos? ¿Hay un riesgo para los titulares de datos en el uso de inteligencia artificial? Excelente pregunta, quien sea que la haya preguntado. La respuesta cortísima es no. Regulación no hay. ¿Se está buscando regular los usos de las inteligencias artificiales? Sí, y nuevamente Europa nos da buenos ejemplos, ¿no? Creo que ya Francia ha empezado a regular el uso de las inteligencias artificiales. ¿Es un problema a la seguridad? Sí, definitivamente sí.
justo antes de entrar al foro conversábamos de esto, que a mis papás, a mis abuelos, en mi familia, a los que son obviamente mayores que yo, les digo que vivimos en este momento, y se los digo también a ustedes, vivimos en un momento en el que no podemos creer ni lo que vemos, ni lo que escuchamos, ni lo que leemos. Básicamente, la única forma para saber que un dato es original es si me lo están diciendo cara a cara. Les comentaba de algo que estaba circulando desde ayer, me parece, en redes sociales sobre el tema de Felix Wong, que hablaba de que cómprate tu generador o que el gobierno no tiene culpa de que no te puedas comprar tu generador. Bueno, muchísimos cayeron en ese comentario, lo replicaron, inclusive comentaron acerca de esa situación. Resulta que había sido un video generado con inteligencia artificial. Es decir, fue totalmente falso. Y no es el primer caso de manipulación de información basado en inteligencia artificial. Entonces, la tecnología no es ni buena ni mala. El uso de la tecnología es lo que la convierte en buena o en mala. Definitivamente necesitamos algo de regulación, bastante de regulación para eso. Y quería también, rapidísimo, había una pregunta anterior, la diferencia entre dato personal y dato personal sensible. Mi nombre es un dato personal. Cuánto gano al año es un dato personal sensible. Esa es más o menos un poco la diferencia. Muchas gracias. No sé si quería, Fabricio. No, solo un comentario para echarle picantes al tema. En cuanto a ese video, alguien que afinó bastante el oído dijo, es inteligencia artificial la alteración, es inteligencia artificial de la sierra. ¿Por qué? Porque no Lloviendo. dice lloviendo, sino lloviendo. Sí, por lloviendo. Ojo, no, complementando un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En este momento estamos justo en esa, digamos que tenemos esa suerte de que al momento todavía la inteligencia artificial, a pesar de que hace un excelente trabajo, no es perfecta. Y nos da esas pequeñas pistas ahí para determinar cuándo un video es falso, cuándo un audio es falso. Pero esto solamente va a mejorar. Entonces hay que ser cada vez más y más escépticos, como les digo, a lo que vemos, a lo que leemos, a lo que escuchamos. Pero Fabricio. ya en serio, sí se presentaron en la asamblea por parte de 3 asambleístas sendos proyectos para regular la inteligencia artificial. Ya, pero hasta donde tengo entendido, y créanme que el tiempo no me alcanza para leer todo lo que yo quisiera, pero dialogué con personas que están en este ámbito y que conocen del tema, eran 3 proyectos paupérrimos, que ya se cayeron, que ya se cayeron. Aquí uno de los grandes inconvenientes es que nunca falta, y no quiero meterme en política porque no me toca, mi rol es totalmente ajeno a la política, pero no faltan personas que asesoradas desde afuera por gente que no conoce de estos temas, presentan este tipo de proyectos que no conducen a ninguna parte, sino que únicamente podrían liar el desarrollo de la inteligencia artificial, que es un tema imparable, pero que ciertamente merece regulación. Entonces también tiene que haber seriedad legislativa, ¿no? Sí, sí, es muy común cuando vemos nuevas tecnologías en todo sentido, en el entorno financiero, por ejemplo, la famosa fintech, siempre existe esta amenaza de que pueda venir una hiperregulación que nos detenga con el desarrollo. Ahora, creo que se quedaron en la mente con las plataformas, con Temu, que tenemos preguntas relacionadas con el uso de plataformas internacionales y ya sabemos quién fue el que las pues trajo a colación en este foro de altísimo nivel. Entonces la pregunta, Gilberto, ahí es que obviamente todos usamos Temu, todos usamos Amazon. ¿Cómo se protegen nuestros datos personales cuando utilizamos desde Ecuador estas plataformas? Yo creo que luego igual le vamos a dar la palabra a Fabricio, pero Sí. ayúdanos tú primero. No le tengan tanto miedo a Temu. Cuando ustedes aplican el nombre de la página de estos de que buscas empleo, donde pones tus datos cuando estás buscando empleo, mi trabajo y esas cosas, es igual que Temu. Lo que pasa es que Temu les trae algo que usted quería. En la otra plataforma usted busca. Tanto Temu como estas plataformas de miempleo.com tienen ya cláusulas de tratamiento de datos. Entonces, quédese tranquilo. Temu tiene una cláusula de tratamiento de datos.
miempleo.com también tiene una cláusula de tratamiento de datos y eso le permite a las agencias que buscan grandes directivos, CEO, profesionales para reclutar, ellos ya van amparados en la cláusula de tratamiento de datos cuando usted ingresó a la plataforma digital sus datos para buscar empleo. Entonces, lo mismo hace Temu, tiene una cláusula de tratamiento. ¿A quién le toca vigilar el correcto cumplimiento del tratamiento? Muy bien, en esa línea, un antecedente. Más o menos por el mes de mayo, me parece, yo tuve la oportunidad de participar en un foro como este en la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, creo que se llama oficialmente el nombre. Pero bueno, este está más chévere, sí, ya. Pero en todo caso, estuve allí invitado y tuve, entre las personas que estaban en el mismo foro que yo, se encontraba la directora de privacidad de Meta, o sea, Facebook, Instagram, todo aquello. No, una argentina que tiene a su cargo el tema de privacidad en Iberoamérica. Y bueno, ella nos contó allí que el presupuesto destinado para temas de privacidad en Meta era de 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo le dije, porque fue inevitable, ¿no? Esas cosas que no puedo evitar decir. Le dije, ¿tú eres argentina? Sí, sí, claro. ¿Tú has leído a Mafalda? Sí, por supuesto, ya. Y me acuerdo de una caricatura en la que Manuelito, que es el empresario, ¿no? Escucha que unas personas están hablando de los Beatles, que en ese momento pues eran los más famosos en el mundo. Y él decía, cada vez que escucho a los Beatles se me llenan los bolsillos de envidia. Bueno, eso es lo que siento ahora con tu presupuesto de 5.000 millones de dólares. Ya, pero ella tenía interés en reunirse conmigo como en efecto se reunió, porque saben que ya existe aquí una institución que está funcionando, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Y por ende, todas estas plataformas que tratan datos personales de ecuatorianos saben que están sometidas por ley a la ley ecuatoriana. Primera cosa. Segunda cosa, en ese afán, porque el tema ha sido también motivo de cuestionamientos, de polémicas innecesarias, es que publicamos nuestra primera resolución, ¿no? Que es la guía para que los responsables y encargados del tratamiento de datos personales que no tienen sucursal o que no están establecidos en el Ecuador acrediten un apoderado especial para que pueda responder por los derechos de los titulares. Entonces, decidimos sacar esta primera guía porque vimos que el flanco, digamos, descubierto, que estaba un poco fuera de nuestro ámbito de accionar si no teníamos regulación, era ese. Entonces, como tú bien lo dices, a mí me salta los temas de Temu a cada rato en mis redes, en Facebook me salta cada rato, no he comprado nada todavía allí. No he tenido tiempo de revisar tales cláusulas, pero lo más seguro es que ellos hayan adaptado sus disposiciones en cuanto al tratamiento de datos a la legislación ecuatoriana, que no difiere mucho en realidad del RGPD europeo. Gracias. De hecho, como experiencia personal, hemos estado trabajando no con Temu o con Amazon, pero sí con las compañías que se encargan de que el paquete llegue a casa de ustedes. Y una de las cosas que puedo dar fe, que ha sido interesantísimo, y obviamente soy abogada, me encanta ver cómo luego todo esto se hace real en la práctica. Se cuida que pues la custodia de los datos que obviamente necesitan utilizar para que el paquete llegue a su casa esté pues en cumplimiento de la norma. Hay una pregunta muy interesante acerca de cómo van a ser los medios de contacto de la superintendencia con los titulares o con el empresariado en general. ¿Cómo van a tener un departamento? ¿Van a tener un call center? ¿Hay un número? ¿Hay un correo? ¿Cómo podemos tener interacción con la Superintendencia de Protección de Datos Personales? La Superintendencia de Protección de Datos tiene un espacio de oficinas de más o menos 320 metros cuadrados, que no es mucho en realidad, en ese edificio colosal que está sobre la avenida Amazonas en Quito, que es la plataforma gubernamental financiera. Estamos en el 5.º piso, en el bloque color amarillo, y desde ahí vamos a atender al público. Pero nosotros vamos a apostar, y tendremos que también pedir cooperación internacional para el efecto, porque si queremos apostar por tecnología con tan exiguo presupuesto, no lo vamos a poder lograr. Vamos a apostar por la tecnología, ¿no? Entonces, estamos trabajando en la construcción de nuestra página web y la página web va a servir como un canal para poder recibir denuncias en cuanto a tratamiento de datos personales. Yo tengo que también ser claro con ustedes y no vender humo o demagogia aquí. No, va a ser bastante complicado con el escaso personal que tenemos atender rápidamente todas las denuncias que se vayan a presentar. Anticiparles, ahora que recuerdo, que estamos por sacar ya y está bastante pulido. De hecho, hoy llego a Quito, Dios mediante, en la tarde y tengo que ponerme a revisar el documento que ya trabajó el equipo.
vamos a publicar ya el reglamento para las reclamaciones de titulares de datos personales. ¿Okay? Vamos a sacar esto muy próximamente, no queremos demorarlo. Entonces, hay quienes dirán, vaya, pero ustedes solamente quieren alentar a la ciudadanía a levantarse y a quejarse. Bueno, les repito, todos somos en un determinado momento ciudadanos que estamos o que podemos ver violentada nuestra propia privacidad. Eso no hay que olvidarlo, hay que tenerlo siempre presente. Gracias. He querido condensar estas tres preguntas que encontré aquí que me parecen súper interesantes porque creo que refleja lo que muchos de los socios de la Cámara quieren. Ellos quieren pues seguir en su actividad comercial y al escucharlos el día de hoy tienen ciertas preguntas sobre yo usaba bases de datos o qué pasa con los que usamos bases de datos o fuentes accesibles al público para vender. Lo que yo quiero, obviamente, es vender, seguir con la actividad empresarial. No sé si nos regalan unos comentarios sobre qué tener en consideración como prioridad ahora frente a la norma para poder seguir con la actividad empresarial y como dicen aquí, me encanta que dicen, lo que quiero es vender. ¿Qué debo considerar con la norma para poder seguir con este objetivo? Primero, no compren bases de datos, de esas que venden en la bahía, por allí, en ciertos lugares. En la bahía les venden jeans, camisetas, en diciembre a escondidas les venden camaretas y también bases de datos, ¿no? Sí se han dado cuenta de eso, ¿no? Cuando van por diciembre por allí. O sea, si son fuentes accesibles al público, pero porque ustedes han accedido directamente y ustedes han hecho la implementación de la base, ustedes la han alimentado de esas fuentes accesibles al público, es una historia completamente distinta a comprar estas bases de datos donde inclusive se hallan ante una situación de objeto ilícito. No, y es más, no soy penalista, no me atrevo en este momento a hablar sobre un tema que no conozco, pero eventualmente eso también podría entrar en los predios del Código Orgánico Integral Penal y ser sancionado como delito, ¿no? Ahora, las bases accesibles al público, como yo les decía a ustedes hace un rato, la información accesible al público en este momento es indiscriminada. Es indiscriminada, porque casi que todo está accesible al público por nuestros números de cédula. Eso es un reto importante para nosotros, porque inclusive en algún momento cuando yo mencioné a la prensa que me parecía un desatino que cualquier ciudadano pueda entrar a la base de datos de la Superintendencia de Compañías y saber dónde yo tengo acciones en una sociedad como la nuestra, en la que vivimos con una crisis de seguridad estructural, más o menos que están poniendo nuestra cabeza en bandeja de plata, ya para que tal vez algún delincuente sofisticado nos pueda convertir en objetivo de secuestro, ¿no? Si me explico. Los que somos funcionarios públicos, por ejemplo, no, exactamente, nombre, cédula, cuánto ganamos, y es más, nuestra declaración patrimonial juramentada, que está disponible al público. ¿Pero por qué? No, que por transparencia, porque es bueno, o sea, quien debe saber es la autoridad de control, la Contraloría General del Estado. Si son impuestos, ¿quién debe saber? Debe saber los servicios de rentas internas, y así, y así. Entonces, no puedo yo bloquear, si son fuentes lícitas, los datos que se obtienen, yo no los puedo bloquear. No los puedo bloquear, salvo que tenga que irme encima del responsable del tratamiento de datos que está haciendo pública información que no deba. Pero sí les pido, creo que hay que tomar conciencia en esto para poder ser todos partícipes de la misma línea de privacidad, de no seguir acudiendo a ese tipo de transacciones que conlleva la compra de bases de datos. Muchas gracias. En relación a el uso de la tecnología, específicamente algún software, nos preguntan si tal vez la superintendencia o no sé, aquí también Rafael, si conozca, si existe algún software que se recomiende para la verificación de cumplimiento de la norma de protección de datos. No, hasta el momento creo que no existe nada. La ley siempre señala que en cuanto a las medidas tecnológicas, se deben tomar aquellas que se encuentren en el estado de la técnica, o sea, las que estén disponibles según el estado de la técnica. La ley nunca les va a decir, ni yo en una resolución tampoco, compren tal software, porque yo no puedo distorsionar el mercado, no, porque si no acá ya no es preocupación, sino alegría para él que yo lo haga. No, diciendo, los únicos sistemas de información para gestionar, perdón, datos personales en un entorno seguro son estos, y estos son los que les vamos a reconocer. No lo podemos hacer. Porque imagínense, hablaban ustedes hace un momento del tema de los costes.
¿correcto? ¿Y yo cómo le voy a imponer a una empresa, a una pyme, que adquiera, y voy a usar las palabras de una querida amiga de Gabriela Uquillas y mía, María Laura Alarcón, que fue presidenta de esta Cámara, que toda la vida me ha gustado esa expresión, ¿no? O sea, ¿para qué voy a comprar yo un Mercedes-Benz si lo que necesito es un Suzuki Forza? Entonces, yo no puedo obligar de ninguna manera a que un determinado software sea que se emplee. Hay bastantes en el mercado, de pronto tú puedes complementar esta idea, pero la superintendencia no lo va a hacer porque ya la ley parte de un principio en el fondo no declarado, pero que está allí, que es el de neutralidad tecnológica. Sí, correcto. Simplemente es reiterar eso, ¿no? La ley en ese sentido es neutral o agnóstica, como ustedes como lo quieran ver. Ya va a depender de el caso específico de cada uno de ustedes, qué plataformas utilicen, dónde almacenan su información. Y estoy seguro que si están trabajando con algún desarrollador de software de renombre, con experiencia, con carrera, van a tener opciones de proteger y mantener sus datos. No lancemos nombres de fabricantes de bases de datos ni nada por el estilo, porque los mayores jugadores de la tecnología, todos van a tener equivalencias. Pueden que los llamen diferentes, pero todos van a tener equivalencias. Gracias, Rafaela. Y solo un comentario desde la experiencia personal. A veces creemos que solucionamos ciertos desafíos con la compra de una cosa. Ya me compré el software y entonces estamos listos. Esa puede ser una idea realmente que nos ponga en aprietos, porque para estar listos yo tengo que primero hacer un análisis consciente de cómo funciona mi organización, cómo trata los datos y cómo están fluyendo estos. Ese análisis que lo podemos hacer, así sea en papel y pluma, es más importante que la compra de cualquiera de estos softwares que realmente no nos están asegurando que hemos hecho un cambio y un análisis profundo de nuestras organizaciones. Hay otra pregunta en relación a las facturas electrónicas y a los datos que en estas se consignan. Es si ustedes creen que es necesario poner algún tipo de leyenda dentro de las mismas para poder o sea, tener recolectados los datos personales en ellas. Bueno, el contenido de datos que consignamos en una factura lo entregamos por mandato legal o por una norma de carácter legal que obliga a que digamos nuestro número de cédula, que digamos nuestra dirección, nuestro número telefónico, pero eso también va a meritar un replanteamiento por parte de la autoridad tributaria, el Servicio de Rentas Internas, porque obedeciendo al principio de minimización, cualquier abogado europeo experto en protección de datos que ve una factura ecuatoriana de estas que uno tiene que declarar cuando va a un sitio a adquirir un bien o un servicio, le parece excesiva la cantidad de datos que están allí consignados. ¿Por qué tiene que saberse tanto acerca de nosotros? Imagínense la dirección, que en muchos casos la gente entrega su dirección domiciliaria, ¿correcto? Entonces eso va a conllevar en su momento una reformulación. Por ejemplo, hablando del principio de minimización, ayer me reuní con el director del Registro Civil Municipal de Guayaquil. ¿Correcto? Y estábamos conversando sobre el contenido de la cédula. De hecho, si uno mira con sentido crítico el contenido de la cédula, hay demasiada información que no debería constar allí. Debería constar el número, está bien, los nombres del portador, la foto, pero ¿por qué tienen que estar nuestros datos de filiación? Es decir, quiénes son nuestros padres, ¿por qué tienen que estar los nombres de nuestra cónyuge? Y no lo estoy diciendo con segundas intenciones, sino que ciertamente no tiene ninguna relevancia. No tiene la idea de la cédula es identificar al sujeto que la porta y ya está. Y en ese momento, y ya está. Entonces, miren todas las cuestiones que las damos como comunes y corrientes y ya interiorizadas porque son las usuales y no son así. Por ejemplo, y disculpen que me alargue, ¿no les pasa a ustedes cuando van a un centro comercial a comprar algo y nunca han estado registrados allí? Que lo primero que les pregunta el dependiente cuando les pide los datos para facturación, les dice de entrada, número celular. O sea, nunca les dice número telefónico, número celular. O sea, ya están adiestrados, ¿no? Para pedir el número celular porque este aparato es la forma más directa de invadir nuestra privacidad. No es la forma más rápida de llegar a nosotros. Entonces, yo le digo, cuando me piden eso, no, les doy el convencional, porque tienen que también hacer un ejercicio de autoconciencia. Cuando les piden información, de decir, ¿y para qué me pide esto? O sea, ¿qué relevancia tiene esto en el negocio que vamos a celebrar o en la transacción que vamos en este momento a ejecutar? Eso. Sí,
Con respecto a lo de la firma digital, ¿no? Aquí, todo el proceso de firma digital, y en algún momento sería bueno tener una mejor explicación de el SRI y en otros aspectos similares también que, bueno, déjame concentrarme en el SRI. Los que firmen, los que hagan facturación electrónica, que me imagino son todos, pero que lo hagan directo con el SRI. Se habrán dado cuenta que en el momento que ustedes quieren firmar, el sistema, a más de llenar los datos para la factura, les va a pedir a ustedes ya firmar que tienen que subir un archivito especial, el archivo de la firma. Bueno, déjenme contarles algo desde la parte técnica, desde la parte teórica. Cuando trabajamos con la firma digital, trabajamos con un proceso de criptografía asimétrica. No, no los quiero marear con tanta teoría. En esa criptografía se reconocen dos tipos de claves, la clave pública y la clave privada. Y la clave privada es la que utilizamos para firmar. Y se llama privada porque lo tengo que tener yo, nadie más. Hasta ahora entiendo por qué el SRI me pide mi clave privada para firmar. No lo entiendo. No sé, a lo mejor alguna vez alguien me lo va a poder explicar, porque eso va en contra de toda la teoría. Estamos nosotros dando a conocer nuestra clave privada, algo que no debe pasar, porque el que esté en control de la clave privada va a poder suplantar nuestra identidad, va a poder firmar como nosotros. Sí. Ahora, me imagino que el SRI lo que va a decir es, no, nosotros no la guardamos. Creo que alguien dijo, no, la borramos en 5 segundos. Pero es que el punto no es ese. El punto es, ¿por qué me pide la clave privada? ¿Por qué? Es mía. Cuando la digitas allí ya queda en los servidores almacenados en alguna parte. Esperemos que no, pero la duda queda, ¿no? Los datos de la cédula que hablábamos, ¿no? Ustedes vean la cédula. En muchos sistemas de datos públicos, de datos del gobierno, la forma como pueden ustedes empezar a crear o registrarse como usuarios es con el índice de huella dactilar. Todo el mundo que tenga una copia de su cédula porque la entregaron, porque se la pidieron en el banco, se la pidieron aquí, se la pidieron allá, le tomaron una foto a la entrada a la ciudadela, tiene su índice de huella dactilar. Recomendación, si no han creado usuarios en los sistemas de datos públicos del gobierno, créenlos en todos. Si son 15.000, créenlos en los 15.000. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga su índice de huella dactilar puede crear un usuario por ustedes. Y luego vayan ustedes a tratar de reclamar ese usuario. Gracias, Rafael. Desde lo tecnológico también tengo consultas acerca de la ISO 27001. ¿Se requieren estas certificaciones o, viéndolo desde otra óptica, tener estas certificaciones nos aseguran que ya tenemos un cumplimiento normativo? Bueno, ahí viene lo del cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento. Por supuesto, una certificación como esa y otras más, si están bien hechas, si están implementadas, sí nos garantizan estar más apegados a la ley y son buenas en ese sentido. Pero nosotros también como empresas tenemos que cuidar la buena implementación de la certificación y estar atentos de que hay que renovarla cada cierto tiempo. Y, ojo, la 27001 no es protección de datos. Cuidado, la 27001 es seguridad de la información. Gracias. Gilberto, hay una pregunta sobre qué hacemos con las llamadas comerciales que no queremos. ¿Cómo tú enfrentarías este desafío que vivimos a diario? Hace poco aprendí una frase que me encantó. Hay pajaritos en el cordel. ¿Qué tipo de llamada? A ver, existe un reglamento, existe una norma, y corrígeme si estoy equivocado, fue el presidente Lasso, la última reforma que hicieron eso, para las llamadas telefónicas se les estableció horarios. Se les estableció, Protección del consumidor. ajá, se les estableció horarios. E incluso la Super de Mercado, por hablar de una autoridad, ha hecho un par de investigaciones sobre el cumplimiento de esa norma y porque puede encajarse como prácticas de acoso. En la ley de mercado, en el 27 numeral 10, literal B, es prácticas de acoso. Entonces, además de ser una práctica desleal, también es un tema de infracción en materia de telecomunicaciones, que puede ser denunciado al Arcotel, pero, repito, hay una norma pública, una norma pública, que establece horarios, franjas, condiciones, y por supuesto tiene que haber el consentimiento para. Yo añadiría eso, que sería una buena práctica
que si no se la hace voluntariamente, eventualmente habrá que forzarla. No, que así como cuando llaman por teléfono de estas operadoras y le dicen a uno, para mejorar nuestros niveles de servicio, estamos grabando esta llamada. Ok, perfecto. También deberían darle la opción al cliente o a la persona a la que llaman, que ni siquiera es cliente, de decir, señor, en cumplimiento de la ley de protección de datos, si usted gusta, puede en este momento pedir la eliminación de su número móvil de nuestra base para dejar de llamar. O sea, es una forma de ejercer mi derecho de eliminación. Debería ser así. No, ahora, Así de fácil. así de fácil debería ser, porque también esa es una cuestión importante. El ejercicio de los derechos de los titulares debe ser fácil, debe ser expedito, no estar supeditado a trabas de ninguna naturaleza. De la misma manera en que pueden acceder a nuestros datos para usarlos, también tienen que, los que tratan datos personales tienen que eliminarlos si los pedimos, en la medida en que sean eliminables, porque no es que todo lo que uno quiera se puede eliminar. En Argentina hay una experiencia sobre este tema, ¿no? Donde tienen una especie de registro, ¿no? Para los efectos de quienes hacen llamadas telefónicas desde call centers. No conozco bien el funcionamiento, pero estoy por agendar una visita a Buenos Aires para reunirme con la Autoridad de Protección de Datos argentina y eventualmente también otra reunión con la Autoridad de Protección de Datos uruguaya. ¿Por qué estos dos países? Porque estos dos países, Argentina y Uruguay, son dos países que se adhirieron voluntariamente al Convenio 108 de la Comunidad Económica Europea, que trata sobre datos personales, un convenio antiguo, que quedó abierto para la firma de países extracomunitarios. Y es un buen elemento haberse adherido a ese protocolo, a esa convención, porque eso ha hecho que Argentina y Uruguay, obviamente con otras medidas, no solamente por adherirse al convenio, sean considerados como países de nivel adecuado de tratamiento de datos personales, lo que facilita mucho el flujo intrafronterizo de datos. Yo tengo esa gran apuesta a lograr que este país sea considerado un día, y ojalá que lo logre dentro de este plazo que tengo como superintendente, que es de 5 años. No sé si es plazo o si es condena, pero en todo caso, por todas las preocupaciones que él me está aquí tirando encima, ¿ya? Pero tengo esa intención, que el país sea considerado como un país de nivel adecuado. Y en mi visita, que la estamos tratando de encajar para noviembre, voy a conocer mejor cómo han llevado a cabo este tema de hacer valer los derechos de los titulares de datos que son constantemente pisoteados de alguna manera por estos call centers que son invasivos en nuestras vidas. Hay un segundo. No quería dejar la idea suelta. Si usted tiene un reclamo como usuario, cliente o abonado en materia de telecomunicaciones por servicio móvil avanzado, usted puede quejarse al Arcotel de este tipo de llamadas. Esa instancia en materia de telecomunicaciones. Si lo que está llamando es una institución financiera o si está llamando una casa comercial, recuérdense que hay una norma también del Arcotel, que no es nada nueva, que tiene que haber el enmascarillado. El enmascarillado es que tiene que salirte en la pantalla de finanzas, comercial, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si la empresa no está cumpliendo o el call center al cual contrata la empresa, entonces, ojo, consejo a las empresas, revisen que su call center esté cumpliendo la normativa Arcotel de enmascarillado, porque de lo contrario, el infractor es tanto la empresa como el call center. Gracias. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se puede aplicar lo previsto en la norma si aún hay reglamento u otra normativa secundaria pendiente y tampoco tenemos perfiles claros para delegado? Se tiene que aplicar ya. Les cuento una cosa, la ley está vigente desde que se publicó en el registro oficial, 26 de mayo del 2021. La gente, esto es más o menos como la historia del ascensor, ¿no? La gente que toma un ascensor para bajar, aplasta igual los dos botones, o para subir, aplasta igual los dos botones porque lee lo que quiere, ¿ya? O entiende en los símbolos lo que quiere. No es que uno aplasta el botón para bajar queriendo subir con la intención de que el ascensor lo venga a buscar deliberadamente. La ley en sus transitorias lo señalaba. Las normas estaban vigentes desde el 2023. Punto. Lo que no estaba vigente, y se abrió un periodo ahí, digamos que de amnesia, ya era lo que tenía que ver con las sanciones. Con las sanciones. Pero mucha gente, los sujetos regulados, lo entendieron, no sanciona a nadie, entonces no tengo que implementar las normas de la ley de ninguna manera. Gran error. Es decir, hay aquí muchísimas personas que llevan ya virtualmente un atraso de prácticamente 4 años, de prácticamente 3 años. 3 años de atraso.
3 años de atraso. Entonces, la ley, como regula un derecho fundamental, que en este caso se trata el derecho a la protección de datos personales, establecido en la Constitución en el 66, numeral 19, si no estoy equivocado, ya, ese derecho fundamental es de directa aplicación que no puede supeditarse a la existencia de reglamentos, resoluciones, etcétera. Esa es la respuesta y qué pena si quien me hizo esa pregunta le he contestado de esta forma y se ha quedado desencantado, pero es la pura verdad. Muchas gracias, Fabricio. Para finalizar, creo que ya no tenemos más preguntas. Aquí hay un comentario acerca de que, bueno, pues hay empresas que nos solicitan nuestro consentimiento y la aprobación del uso de datos, pero realmente no hay otra respuesta que darles que acepto porque necesito continuar con el servicio. En el futuro, exacto, como en el caso de Facebook que decías, ¿cómo se enfrenta uno realmente a esto? Uno quiere acceder al servicio, ha tenido que aceptar, pero realmente luego puede tener implicaciones en el futuro por el uso de sus datos personales. Gilberto acaba de decirme aquí un tema, el caso Facebook. Bueno, hasta cierto punto, mi consentimiento libre, informado, no está siendo afectado porque me están diciendo, ¿usted quiere entrar a este mundo? Bueno, para entrar a este mundo, estas son las condiciones que están reguladas, por cierto, porque tienen que ver con datos personales. A mí más me preocupan situaciones como estas. Un banco, no voy a decir el nombre, el año pasado, cuando comenzó esta fiebre por el consentimiento, que le pedían consentimiento a uno para el tratamiento de datos personales, inclusive en las cajas de los, casi digo el nombre del lugar, de los lugares donde venden exactamente, retail, donde uno va a hacer las compras de supermercado. Ya, ok. Ya, un banco, siendo yo cliente del banco, no es que yo quería ser cliente del banco, siendo yo cliente del banco, es un caso que me atañe a mí, no me permitía transaccionar en su plataforma para yo, qué sé yo, pues pagar mis cuentas, hasta hacer transferencias, si primero no aceptaba la política de tratamiento de datos personales. No tuve demasiado tiempo como para leérmela toda, porque todo esto es un testamento, ¿correcto? Pero prácticamente en la parte esencial que alcancé a leer, el banco me estaba diciendo a mí que con mis datos iban a poder hacer lo que se les dé su soberana y regalada gana. Entonces, a ver, las cláusulas del consentimiento no deben ser abusivas. Aquí se encuentran dos líneas muy claras. La que tiene que ver con protección de datos personales, que a mí me tienen que dar el derecho de poder expresar mi opinión o en este caso mi consentimiento de manera libre, informada, inequívoca, y también las que tienen que ver con defensa del consumidor, ¿no? Esto es una cláusula predispuesta abusiva. No obstante, mucha gente, para poder hacer su vida cotidiana a través de los bancos, no les quedó más remedio que aceptar. Pero eso, de haber estado vigente, o mejor dicho, de haber existido ya la superintendencia en funcionamiento, hubiese sido objeto, desde mi punto de vista, una sanción. Una sanción. Por el lado del abuso en cuanto a al contenido en sí de esa política de privacidad y por otro lado, la imposibilidad de tener alternativa para decir que no, o una variedad de alternativas, ¿no? A ver, sí acepto que hagas con mis datos este tipo de tratamiento, esto no acepto, esto sí acepto, pero no había posibilidad de poder dar libremente ese consentimiento. Doctor, ¿y hoy quién regula eso? Ustedes están ya al frente de esa parte. Nos toca a nosotros. Es a ustedes. Sí, nos toca a nosotros. El caso Facebook en Francia y en Alemania 2016, fíjense, 2016 al 24, vamos con un tiempo, nos estamos enterando que la rueda existe hace rato. En 2016 a Facebook la primera sanción que se le pone fue porque las cláusulas de protección de datos del grupo a la interna eran tan débiles o inexistentes que le permitieron al grupo Meta cruzarse la información que recababa Facebook o que recababa WhatsApp. Entonces, en el caso de este banco, esa cláusula, pues el banco no tiene un asesor que se haya leído el caso Facebook porque es perfectamente aplicable de la disposición que te permite, eso se llama abuso de posición de dominio, en este caso agravado, porque le permite la cláusula a él mismo jugar con la data, es el caso Facebook 2016.
Gracias. Bueno, sin duda, tenemos tarea pendiente en cuanto al tema de protección de datos. Hemos visto que la autoridad también la tiene. Nosotros como empresarios y también como titulares, seguro vamos a continuar en este camino hacia pues, la verdadera implementación y lo importante es que se sigan dando estos espacios en los cuales pues, la autoridad y quienes hacemos parte de la economía del país podamos dialogar y comprender los desafíos de cada parte. Le agradezco mucho pues, a todos los participantes, a Fabricio, Gilberto, Rafael, y le doy la palabra a Gaby. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros expositores. Esta vez sí debo decir que nos han quedado debiendo, pero nos han quedado debiendo no por la calidad, sino por la cantidad de información que nos han dado, que nos hace comprometerlos a una privacidad en la era digital. Segundo capítulo, y probablemente sea miniserie de varias temporadas. Realmente ha sido, yo creo que sumamente enriquecedor. Yo creo que todos estamos involucrados en esto. Todos tenemos preguntas. Todos queremos saber cómo hacer y hacer las cosas bien. Y ustedes nos han ayudado a eso. Una moderación espectacular. No, de verdad debo decirles, nunca hemos tenido un foro con tantas preguntas, con tanta interacción, en el que hayamos tenido que filtrar tanto el tema de la interacción, porque vemos que que han estado 100% conectados, y eso es sumamente importante. De parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil, agradecerle a nuestro público, a nuestros socios que hoy nos han acompañado y que constantemente están pendientes de nuestras actividades, que nos están acompañando, que nos están ayudando a ser mejor. Agradecerles nuevamente a nuestros expositores que con su información, sus conocimientos, su tiempo nos apoyan ampliamente, a nuestra moderadora que hace este evento del nivel que tiene, y comprometerlos a que sigan acompañándonos, a que sigan interesándose en los temas de la Cámara y a que nos hagan saber qué es lo que creen que ustedes necesitan para nosotros poderlos servir de mejor manera. Estamos precisamente para ello. Y aquí es democrático, así que hay alguna pregunta. 2. Hacia abajo, yo tendría que explicarles con punto y coma las exposiciones de caballero. Los deseos de nuestros socios son órdenes, y ya está en YouTube y en Facebook, en Facebook y en YouTube y en todas las plataformas que aquí nos digan. También, más aún para las pymes que tienen varias compañías, si puede un mismo representante o si se puede, entiendo que la pregunta sería si podemos compartir al delegado. Habría que cumplir las condiciones de grupo empresarial. A ver, pero vamos a hacer 3 últimas, porque aquí el superintendente tiene que irse a Quito y se nos queda. Quiero felicitarlos a la Cámara de Comercio, a ustedes, señores, por haber venido, y en especial por ser en este mes de octubre, porque el mes de octubre a nivel mundial está catalogado como el mes internacional de la concientización sobre la ciberseguridad y la seguridad. Muchas gracias. Ya, teníamos dos preguntitas antes de que se vayan para no dejar a nadie con las ganas, en exactamente 3 segundos. Y 2. Nosotros todavía no hemos indicado eso en nuestro plan regulatorio institucional, porque tenemos otras prioridades. La ley nos manda, evidentemente, a contar con ellas, pero todavía no puedo darle un horizonte de tiempo. Sería irresponsable de mi parte. Y la última. Diría yo que la superintendencia un poco sociabilizar más con la comunidad este tema de la ley de protección de datos personales, porque en mi caso, donde he implementado todo este andamiaje para la ley de protección de datos personales, muchos de los que nos proveen del consentimiento por temas de seguridad me dicen, ¿de qué me estás hablando? Entonces, creo yo que hay que sociabilizar bastante eso a nivel nacional. Bueno, las reuniones que tuve con los rectores del ESPOL, de la Católica y la Universidad de Guayaquil, queremos valernos de los programas de vinculación que por ley deben tener las universidades con las comunidades
para hacer llegar el mensaje de la importancia de los datos personales como un derecho fundamental, de tal manera que los ciudadanos puedan saber cuáles son sus derechos y los puedan ejercer. Y de parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil también el compromiso permanente de ayudar en la difusión de todas las novedades que la superintendencia vaya implementando y que esta temática vaya generando gracias a nuestros expertos. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos. Damos por concluido el evento.